y les aviso que está a punto de apagárseme esta cosa, este aparato. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por permitirnos estar aquí en este estudio, Señor. Te pido que me permitas iniciar y terminar con bien porque se está apagando. Padre bendito, también te pido que nos des el mejor entendimiento para este estudio, Señor. Y te agradezco por los hermanitos que están conectados, por los que no se pueden conectar, por los que van llegando a su casa, Señor. Guárdalos y que lleguen con bien a su casa, Padre Celestial. Dame la sabiduría, Señor, para seguir pudiendo entender de tu palabra, Señor, y a cada uno de mis hermanos también. Te agradezco por la vida de mis pastores y de mi hermano Ángel y de mi hermana Dianita. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Marta Lidia. Sí. Muy bien, pues vamos a iniciar. Hoy vamos a ver solamente una introducción de esta carta de Segunda de Corintios. Como cada inicio de carta, es la manera como lo hemos venido realizando para poner un poco más, o para poner en contexto lo que, de lo que vamos a hablar, ¿verdad? En esta segunda carta a los Corintios, hemos hablado que hay un contexto externo, un contexto interno, ¿verdad? Y el contexto interno habla acerca de los versículos, ¿no? Los que están antes y después, los que forman una unidad literaria, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito del contexto externo, ¿verdad? Del que estaba sucediendo en ese lugar en Corintio, ¿verdad? Al momento de que Pablo escribiera esta carta, ¿verdad? Y esta carta, ¿verdad? Segunda de Corintios, probablemente es la más personal de todas las cartas que Pablo escribió. Como resultado, su última carta o esta carta a la iglesia de Corintio es más que ninguna otra teología encarnada. Aunque bajo grave ataque por su sufrimiento y debilidad, incluso cuando su identidad como cristiano estaba siendo cuestionada, ¿verdad? Lo vamos a ver en el capítulo 17. Pablo se ve ahora forzado a defender con todas sus fuerzas su autoridad apostólica y su estilo de vida. Y esto de defender no es una forma de expresarlo, ¿no? Defender con todas sus fuerzas. Él sabía de dónde venía, él sabía la autoridad que le había sido delegada y quién se le había delegado, ¿verdad? Pero estaba habiendo nuevamente problemas en esta iglesia de Corintios, en unas facciones de hermanos de esa iglesia, y él entonces empieza a dar estas razones, ¿verdad? Esta defensa. Al hacerlo, su carga consiste en dejar claro que en su sufrimiento él es ahora el aroma de Cristo crucificado. Que en la vasija de barro que era su debilidad, Pablo llevaba el tesoro de la gloria de Dios. Pablo lucha, pues, por su autoridad como apóstol, no por su propia conveniencia, sino porque el evangelio en sí y por tanto la vida misma de los corintios está en juego. Rechazar el ministerio apostólico de Pablo equivale a rechazar a Cristo. Negarse a ver la gloria de Dios en el sufrimiento del apóstol es revelar la propia ceguera. Esto lo encontramos, ¿verdad? En esta carta 4, capítulo 4, versículo 4, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Aquí vemos, pues, en el más autobiográfico de los términos, que el mensaje, el ministerio y la forma de vida de Pablo es o son una sola cosa, ¿verdad? Que hemos estado hablando a través de estas cartas que el Señor nos manda a hacer de una sola pieza, ¿verdad? Que nuestro actuar, lo que hablamos, ¿verdad? Sea un estilo de vida y todo sea coherente. Sin embargo, no todo es confusión, ¿verdad? En esta segunda carta a los Corintios. En medio de su autodefensa, el apóstol o Pablo está encantado porque la mayoría
de Corintios que había menospreciado a Pablo durante un tiempo, ahora se ha arrepentido. Capítulo 7, versículo del 2 al 16, también lo vamos a estar analizando. Pero bajo la continua presión de sus oponentes, los que están con el apóstol deben perseverar a amar solo a Dios y a su prójimo como a sí mismo. De no ser así, también ellos habrían recibido la gracia de Dios en vano. Por tanto, al defenderse a sí mismo, Pablo no solo está luchando por ganar de nuevo a los rebeldes, sino también por apoyar a los que se arrepienten. La profunda emoción de esta carta refleja la convicción de Pablo en cuanto a que la eternidad está insertada entre las líneas de lo que escribe. El corazón de Pablo está desgarrado entre el gozo y el temor por el futuro, ya que los riesgos no podían ser más altos en su lucha por la legitimidad como apóstol, ¿verdad? Hemos hablado que en esta carta, o hablamos en Primera de Corintios, que en esta carta, ¿verdad? O en este tiempo que se escribió esta segunda carta, estaban poniendo en tela de juicio, ¿verdad? Si Pablo era realmente apóstol, si era realmente enviado de Dios, ¿verdad? Por lo cual, Pablo tiene que nuevamente, ¿verdad? Presentar defensa de lo que el Señor le ha dado, ¿verdad? Esta carta puede ser la mejor obra retórica, y la retórica es el arte y técnica de enseñar a hablar con elocuencia y corrección. Esa es la retórica. Entonces, esta carta puede ser la mejor obra retórica de Pablo. Sin embargo, este fue hecho para rechazar a los sofistas. Ahorita vamos a ver quiénes eran los sofistas, quienes habían llegado a Corintio para atacar los métodos de oratoria pública de Pablo, así como también su evangelio. Esta combinación es una rara combinación, como Pablo mismo, de altos y bajos espirituales, de emociones que fluyen del enojo al mucho gozo. Y es importante, ¿verdad? Esta parte. Vamos a aprender lo que estaba viviendo Pablo. Vamos a verlo al leer esta carta, ¿no? Que es estas emociones, ¿verdad? Que Pablo estaba presentando, que fluían, ¿verdad? Del enojo al gozo, reflejan a un Pablo humano, ¿verdad? Un Pablo que, claro, que hemos hablado y que hemos aprendido que no debemos dejarnos llevar por estas emociones, ¿verdad? Pablo las sentía, y es importante que las sintamos, ¿verdad? El Señor nos ha hecho con estas emociones, pero que debemos de controlarlas, y que a pesar de que Pablo sentía todas estas emociones, ¿verdad? Él seguía estando enfocado y seguía, ¿verdad? Sin perder de vista el blanco perfecto que es Cristo, ¿verdad? Entonces, es importante resaltar esto, que como podemos darnos cuenta ya en la primera lectura vemos, ¿verdad? Cómo Pablo pasa, ¿verdad? En estas emociones de haberlos hecho entristecerse, y que no quería volveros a entristecer, pero entonces él se pasa del gozo, y todos este tipo de cuestiones que ya leímos en la primera lectura de la segunda de Corintios. Vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo, o qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de Pablo, ¿verdad? Y hablamos de los sofistas. ¿Y quiénes eran los sofistas? La palabra griega de sofistas viene de Sofía. Es el término relacionado, este término relacionado llegó a significar dotado o educado en retórica. Por lo general, significa un orador público, con frecuencia un itinerante que venía a un pueblo e intentaba iniciar una escuela para capacitar a los niños de ese lugar, ¿no? Entonces había estos maestros itinerantes en aquel tiempo, ¿verdad? Que iban de lugar en lugar, de región en región, enseñando de una manera elocuente, ¿verdad? Muchos enseñanzas diversas, ¿verdad? Y bueno, esta habilidad de retórica era lo que causaba que los padres lo buscaran para que les dieran lecciones privadas a sus hijos. Hubo una tremenda competencia entre estos sabios relacionados a su reputación y habilidad para atraer a los estudiantes.
hasta hubo una serie de guías para sus primeras oportunidades para hablar en público. Uno de los procedimientos fijos era un tiempo para que el filósofo enumerara sus calificaciones y fuerzas. Los problemas de Pablo en Corintio parecen estar relacionados a facciones en la iglesia en donde cada uno decide seguir a un maestro en particular. Ya lo vimos en Primera de Corintios 1:4, si son de Cristo, si son de Apolo, si son de Cefas, si son de Pablo, ¿verdad? También algunos de estos problemas eran por falsos maestros judíos entrenados en la cultura helenística de aquella época. La renuncia de Pablo de sabiduría en Primera de Corintios 1:4, pone las condiciones para ser atacado por parte de aquellos que se glorían en sus entrenamientos filosóficos, y juzga todo lo demás a la luz de estos criterios. Pablo no era un orador público pulido, ¿verdad? Y por esto fue atacado. Él ataca escribiendo de una forma balanceada y bien pulida en esta carta, ¿verdad? En el capítulo 10, versículo 13, cuando lleguemos ahí. Usa los términos de ellos, ¿verdad? Sus formas, y exhibe las actitudes impropias y arrogantes. Esta carta de Segunda de Corintios se reconoce ampliamente como las más difíciles de entender entre las cartas de Pablo. Más importante aún es que esta carta refleja que Pablo se ha mantenido en contacto con la iglesia de Corintio y de sus alrededores, y que conocía bien su historia, su carácter y sus problemas. Es un poco más difícil de entender esta carta porque no hay como tal ciertos temas como como en Primera de Corintios, ¿no? Que del capítulo 1 al 7 vimos un tema, el capítulo 13 abarcó otro tema, el 11 otro tema, y así estaban como muy bien definidos. Aquí en esta segunda carta de Corintios, Pablo principalmente ve tres temas principales, valga la redundancia, pero de repente los entremezcla, entra con uno y al final va con otro, luego en los últimos capítulos ataca a otro. Entonces este es un poquito más difícil por eso de entender, pero vamos a ver y vamos a seguir confiando en que el Señor a través del Espíritu Santo nos vaya guiando para poder aprender lo que Él quiere hablar, ¿verdad? Y bueno, hemos hablado, porque el Primera de Corintios menciona una carta antes, ¿verdad? De Primera de Corintios. Entonces, probablemente algunos mencionan que hubo 6 cartas a los corintios que Pablo envió. Otros mencionan, y la mayoría, ¿verdad?, de los teólogos afirman que eran 4 las cartas que Pablo envió. Antes de Primera de Corintios, hubo una primera carta que había sido enviada a los corintios que se encuentra actualmente perdida, ¿verdad? Veíamos o leíamos en la Primera de Corintios que decía la carta, o que por carta les había enviado, ¿verdad? Y después viene Primera de Corintios, y después viene probablemente otra carta que Pablo había enviado, y después viene Segunda de Corintios. Segunda de Corintios da a veces unos tintes de que pudieran ser 3 cartas que fueron compiladas en uno, ¿verdad? Lo cierto es que actualmente solamente en el canon, ¿verdad?, que nosotros tenemos, solamente es Primera y Segunda de Corintios, ¿verdad? Y que hay muchas formas, ¿verdad?, de que podamos entender o que podamos estar, convencidos de que estas 2 cartas que tenemos han sido escritas por Pablo, han sido reveladas por el Señor para un fin específico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, o cuando leamos Segunda de Corintios o analicemos, vamos a recordar que ya hemos leído que dice, la carta que les mandé les causó tristeza, ¿no? Está hablando de que antes de esta segunda carta a los Corintios hubo una carta intermedia que él les mandó, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también algunos de los enemigos de Pablo en Corintio, enemigos porque estaban en contra de él, ¿verdad? Y que
probablemente los podríamos dividir en algunos grupos, ¿verdad? Un grupo de creyentes apoyando la cultura y costumbres tradicionales romanas, ya lo vimos también en Primera de Corintios. Un grupo de creyentes apoyando el entrenamiento retórico griego tradicional. Un grupo de creyentes apoyando la cultura y costumbres tradicionales judías. Y un grupo de creyentes provenientes de la sociedad marginada y sin poder, ¿verdad? La llegada de los judíos causantes de problemas causó una controversia adicional. Esto lo encontramos también en 2 de Corintios 10:13. Y que estos judíos son diferentes de los judaizantes de los Gálatas y de los legalistas de la iglesia de Colosas. Son completamente distintos, pero también a Corintios llegaron, ¿verdad? Un grupo de judíos que causó problemas. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? Que en esta carta se fue atacando a Pablo sobre algunas circunstancias, ¿no? Una de ellas es que decían que Pablo era inseguro, ¿verdad? Cuando cambia de planes, cuando cambia sus planes de viaje, ¿verdad? En 2 de Corintios 1:15, cambia sus planes, esto para este grupo de enemigos o que estaban en contra de él, lo atacan porque dicen que él era inseguro, ¿verdad? Y vamos a ir leyendo poco a poco. El pastor ya lo ha mencionado y cuando leímos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo Pablo se organiza para hacer un viaje y después el Espíritu Santo le cambia el lugar, ¿verdad? Y ya no va a ese lugar, sino que va ahora a donde el Espíritu lo lleve, ¿verdad? Entonces vemos como Pablo es guiado por el Espíritu, aunque algunos, ¿verdad?, que estaban en su contra lo veían o lo tomaban como inseguro, ¿verdad? También Pablo, ¿verdad?, lo tachan como un débil orador, también como un orador no pulido, ¿no? Que no lo hacía del todo bien. También lo tachan, ¿verdad? Pablo no aceptaba dinero y también ellos, eso también le cuestionan, ¿verdad? Porque en aquel entonces estos maestros itinerantes, estas personas que enseñaban, ¿verdad? No era el actuar de esas personas. En cambio, Pablo, ¿verdad? Ha puesto una manera como dirigirse, cómo actuar, ¿verdad? También lo empiezan a atacar con que Pablo no era un verdadero apóstol en aquel entonces, ¿verdad? Solamente los apóstoles de Jesucristo eran 12, con aquellos que caminaron con Jesús. Vamos a ver si podemos ver la diferencia entre apóstolos y apostelo, ¿verdad? Que pareciera que no hay mucha diferencia, pero sí la hay. Entonces Pablo pues no caminó con Jesús y muchos le cuestionaban que por eso no era un verdadero apóstol, ¿verdad? Y bueno, vemos cómo también le cuestionan cómo Pablo no tuvo revelación directa y visiones espirituales como otros apóstoles lo tenían, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Entonces, algunas de las cosas que le empiezan a cuestionar a Pablo, ¿verdad? Ponen en duda lo que está haciendo, son estos ejemplos que hemos hablado. Y bueno, pues uno de los propósitos, ¿verdad?, de esta segunda carta es el agradecimiento por la respuesta positiva de la iglesia al liderazgo de Pablo, ¿verdad? Estaban siendo corrompidos, estaban siendo desviados y entonces Pablo les manda una carta y muchos de ellos volvieron otra vez al camino, ¿verdad? Y Pablo se alegra, se goza de que la mayoría de los que estaban siendo desviados regresan al camino, ¿verdad? Pablo prepara su tercera visita. Su segundo viaje fue aparentemente doloroso y sin éxito. En cambio, el cambio emocional del tono de los capítulos 10 al 13, ¿verdad? Es obvio y lo vamos a ir analizando. Algunos han afirmado que es el resultado de varias cartas a la iglesia de Corintio que se combinan en esta segunda carta, lo que hemos hablado, ¿verdad? Y bueno,
Otro de los propósitos de esta carta es porque está rechazando, ¿verdad, Pablo, a los falsos maestros judíos que habían rechazado de Pablo su persona, sus motivos, su autoridad, su estilo de oratoria y su mensaje evangélico, ¿verdad? Y como vimos que en esta carta es un poco difícil de analizar, ¿no? Como primera, que aunque también Primera de Corintios hubo algunos temas como complicados, ¿verdad? Y que necesitaban un análisis un poquito mayor. Y hemos hablado que hay unidades literarias o temas en todas las cartas y que es importante irlas separando para poder entender y no sacar de contexto los versículos. En esta carta probablemente hay algunos temas en esta carta, ¿verdad? Por ejemplo, la respuesta de Pablo, ¿verdad?, al mensaje de Tito relacionados a sus planes de viaje. Esto lo encontramos en el capítulo 1 al 7, aunque hay un paréntesis, ¿verdad? Hay algunas cosas que él empieza a meter, que él empieza a abordar, sobre todo de su ministerio apostólico, en el capítulo 2, y un poco en el capítulo 7, ¿verdad? Otra unidad literaria es la motivación de Pablo para que se complete la contribución para la iglesia de Jerusalén. En los capítulos 8, 9, se habían comprometido con dar cierta cantidad de dinero, ¿verdad?, para los hermanos de Jerusalén, y que no todos estaban cumpliendo. Y entonces Pablo, ¿verdad?, lo toca en el último capítulo de Primera de Corintios, pero es necesario volver a retomarlo en los capítulos 8 y 9. Y la defensa de Pablo a su liderazgo. Esto lo vamos a encontrar en los capítulos del 10 al 13, ¿verdad? Tras su estancia inicial en Corintio, que duró 1 año y medio y durante la cual fundó la iglesia, Pablo siguió desde entonces en adelante como padre de ellos en la fe. Primera de Corintios es producto de su preocupación pastoral, ¿verdad? Escrita, Primera de Corintios, en la primavera del año 54-55, aproximadamente 3 años después de la visita fundacional de Pablo, proporciona el ejemplo más detallado de la forma en que el apóstol aplicó sus convicciones a los problemas prácticos de la iglesia. En la época en que escribió Primera de Corintios, Pablo pretendía regresar a Corintios tras su estancia en Éfeso y después pasar por Macedonia para seguir desde Corintio hasta Jerusalén con la ofrenda recogida, ¿verdad? Mientras tanto, Pablo envió a Timoteo a visitar a los corintios en su nombre. A su llegada, Timoteo descubrió que los problemas de Corintio habían escalado con toda probabilidad como resultado de la reciente aparición de oponentes de Pablo desde afuera de la ciudad. En respuesta, Pablo decidió visitar de inmediato esa ciudad para reforzar a la iglesia, tras la cual seguiría hasta Macedonia y después regresaría en una segunda visita de camino a Jerusalén, ¿verdad? Pablo llama a esto el doble beneficio. Segunda de Corintios 1, 15, 16, que dice: confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. Es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea, ¿verdad? Cuando llegó, lo que pronto se convertiría para él en una visita que causaba tristeza, lo vamos a leer en el capítulo 2, la iglesia cuestionó la autoridad de Pablo y del evangelio. Ciertamente, la falsa enseñanza de los oponentes de Pablo habían llevado a un gran número, si no a la mayoría de los corintios, a aceptar otra visión de Jesús, un espíritu contrario y por tanto un evangelio diferente en general. Por tanto, viendo esta confrontación de su ministerio, abandonó Corintio y regresó a Éfeso, en medio de una rebelión a gran escala contra su autoridad apostólica. Determinó no hacer otra visita que les causara tristeza. Esto lo vamos a leer en el capítulo 2 de esta carta. Ya en Éfeso, y aún consternado por la difícil situación de sus hijos espirituales, Pablo envió a Tito de nuevo a Corintio con una carta llena de lágrimas e intensa,
en la que advertía a los corintios del juicio de Dios y los llamaba al arrepentimiento. Después de que Tito partiera para Corintio, Pablo mismo prosiguió hasta Troas para seguir su propio ministerio y aguardar el regreso de Tito con noticias sobre la iglesia. Pero cuando éste se demoró en volver, Pablo temió por la seguridad de su mensajero y por la condición de los corintios. Lleno de ansiedad, dejó abierta la puerta que tenía en Troas y siguió hasta Macedonia para encontrarse con Tito. Ahí se reunió con él y recibió las gozosas nuevas de que Dios había usado su carta escrita con muchas lágrimas, que es la que hablamos, que probablemente es la que está en medio de Primera de Corintios y segundo, esta carta de muchas lágrimas, para producir el arrepentimiento de la mayoría de la iglesia. Desafortunadamente, Pablo también se enteró de que bajo la continua influencia de sus oponentes, seguía habiendo una minoría rebelde que aún rechazaba su autoridad. En respuesta, el apóstol escribió Segunda de Corintios desde Macedonia, más o menos un año después de Primera de Corintios, aproximadamente entre el 55 y el 56, y empezó a hacer planes definitivos para volver a Corintio en su tercera visita. Esto lo encontramos en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Como resultado, mientras que en Primera de Corinto vemos a Pablo como pastor, luchando por llenar las grietas que había en la forma de vivir a los creyentes, ¿verdad? Y recordemos lo que habló del amor, de los dones, de la inmoralidad sexual, ¿verdad? De un estilo de vida. En esta segunda carta a los Corintios nos encontramos con Pablo el apologeta, o sea, un defensor de una doctrina o de un credo, ¿verdad? En este caso, la doctrina de Cristo, que pelea por la legitimidad de su propio ministerio apostólico. Pero esto de que pelea no es de que se haya agarrado a golpes, ¿verdad? O que está preocupado por esa circunstancia de una manera incorrecta, sino que Pablo está nuevamente enseñando, ¿verdad? Y dando claridad a aquellos que todavía están confundidos y creyendo que él no tiene la autoridad dada por Dios y que el Señor no lo respalda, ¿verdad? Y por eso Pablo precisa dar esta defensa, ¿verdad? Estos argumentos en los cuales cómo fue, ¿verdad?, escogido por Dios y que cuando mañana primeramente Dios, si así lo permite, que empecemos a analizar este primer capítulo de Primera de Corintios, cuando dice Pablo, apóstol de Cristo, siervo de Dios, y entonces está dando una introducción nuevamente, ¿verdad? Que quien lo llamó fue específicamente Cristo para hacer la voluntad de Dios. Entonces empieza desde un inicio a dar algunos tintes de esta defensa del ministerio que el Señor le otorgó y lo ha dirigido y lo ha sustentado, ¿verdad? Entonces, vemos a Pablo en esta segunda carta de Corintios haciendo esta defensa de su ministerio. Entonces, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta primera introducción, ¿verdad? O esta introducción de acerca de segunda de Corintios. No sé si alguien tenga alguna duda. Hermanita Lidia, veo su micrófono abierto. ¿Algo que No, desee? nada más, lo abrí, pero no tengo duda. Ok, muy bien, pues que esta introducción, ¿verdad?, nos ayude a entender algunas cosas de las que vamos a ir leyendo y que, bueno, primeramente Dios, mañana empezaremos en el capítulo 1, versículo del 1 al 13, del 1 al 11, perdón, a ir analizando esta segunda carta a los Corintios. Entonces, bueno, pues les agradecemos este tiempo, le damos gracias a Dios que nos permite iniciar un nuevo libro y que sea Él, ¿verdad? A través del Espíritu Santo guiándonos, dándonos la sabiduría, dándonos el entendimiento, poniendo y disponiendo nuestro corazón a recibir a través del Espíritu Santo todo lo que el Señor nos quiere hablar. Le voy a pedir a mi hermanita Irma si nos apoya con la oración para finalizar. Sí, hermanito. Buenas noches a ustedes. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos muchas gracias, Padre, por esta
lectura, por esta introducción, Señor, que tú nos das, Padre. Así como a Pablo, Señor, cuando era guiado por el Espíritu Santo, Señor, así a nosotros también, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nosotros entendamos tu palabra cada día más, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta noche, por nuestros hermanos Angelito y Diana, por mi hermanita Lidia que se conectó, Señor, y que, Señor, que pongas los corazones de nuestros hermanos que se conecten, Señor, porque, bueno, somos muy poquitos en este grupo, Señor, pero yo sé, Señor, que a lo mejor tienen actividades, Señor, pero te pedimos por cada uno de ellos que ya no se han conectado, Señor, que tú, Señor, los inquietes a conectarse a la lectura, mi Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, tengamos un sueño tranquilo, un sueño reparador, sabiendo que tú nos guardas, que tú nos proteges en esta noche y tú velas nuestro sueño, porque tu palabra dice que tú no duermes, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Hermanitas, Amén. gracias. Gracias, hermanita Irma. Buenas noches. Hasta mañana, Buenas bendiciones. noches, Hasta mañana. bendiciones.